Bendiga, hermanos. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Tenemos casa llena. Eso es muy bueno. Es bueno que usted haya decidido este día de resurrección venir y celebrar en la casa. Solo quiero compartir algunos minutos con ustedes. Algo que el Señor ha puesto en mi corazón y espero que sea de bendición para cada uno de nosotros. El pastor acaba de mencionar mi nombre. Si no saben, mi nombre es Jonathan Rivera. Porque hay mucha visita aquí. Así que mi nombre es Jonathan Rivera. Soy pastor asistente aquí en la congregación. Mi esposa Alejandra está en la planta baja. Y en lo que podamos servirle, estamos aquí a su disposición. Durante la Semana Santa, los cristianos conmemoramos dos eventos que, en mi opinión, son la columna sobre la cual nuestra fe y nuestra creencia están puestas. Esos dos eventos han marcado la historia del mundo. Para algunos los ha llenado de escepticismo y de duda, pero para otros nos ha llenado de una esperanza incomparable. Esos dos eventos yo creo que ustedes saben cuáles son: la crucifixión o muerte de Jesús y su resurrección, lo que celebramos hoy. Estos dos eventos son tan importantes para nosotros porque a través del cumplimiento de esos dos eventos, Jesús pone fin a las dos cosas que ha sido la plaga de la humanidad desde el principio. Número uno, el pecado. Y número dos, la consecuencia del pecado, la muerte. Pero para entender esto un poquito mejor, nosotros nos tenemos que trasladar al principio, cuando Dios creó al ser humano y le dio estas instrucciones. Vayamos a Génesis capítulo 2, versos 7 al 9. La palabra de Dios dice así, lo van a estar proyectando también. Y Dios el Señor formó al ser humano del polvo del suelo. Entonces sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén. Allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor, versículo 9, Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles atractivos a la vista y buenos para comer. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Verso 15. Dios el Señor tomó al hombre que había formado, ¿verdad? Lo puso en el Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dios el Señor nuevamente le ordenó al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, sin duda morirás. Esa fue la advertencia que Dios le hizo al hombre. Dios le había dado todo lo que necesitaba el hombre lo había puesto en el jardín del Edén. Todo lo que necesitaba para su alimentación, todo lo que necesitaba para estar bien, todo lo que necesitaba, la comunión con Dios, el estar junto con Dios, el estar en armonía con Dios, también lo tenía el hombre en el Edén. Así que al hombre no le faltaba nada cuando Dios lo puso en el Edén. Pero ¿cuál fue la respuesta del hombre hacia esa advertencia de Dios? Génesis 3:6 nos dice: la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y que era deseable
para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego dio a su esposo que estaba con ella y él también comió. Y estamos hablando aquí del árbol de la ciencia del bien y del mal, que fue el que Dios le prohibió que comieran. Ahora quiero hacer un paréntesis. Y las mujeres, yo creo que se tapen los oídos. Y le quiero decir a los hombres que aquí la Biblia nos comprueba que las mujeres no siempre tienen la razón. Pero vamos a dejarlo ahí porque mi esposa está escuchando abajo también. Entonces, la mujer vio el fruto del árbol, vio que era bueno, era agradable. Pues todo lo que hace Dios es bueno. Todo lo que hace Dios es bueno. Y le atrajo esa fruta. Y también, no lo leímos, pero había una serpiente ahí que estaba haciendo su trabajo de engañar. La mujer comió y entonces le dio a su esposo para comer y los dos pecaron. Y entonces, por esta desobediencia, el pecado había entrado en el mundo y su consecuencia, la muerte para el ser humano, lo acompañó. Y lo triste de este asunto es que el pecado no simplemente se quedó con Adán y Eva, sino que ese pecado y esa actitud de desobediencia hacia Dios, ellos nos la heredaron a nosotros. Toda la humanidad, desde Adán y Eva hasta hoy, heredó ese pecado original. El pecado nos aleja de Dios y su resultado es nuestra muerte. Es decir, que todos nosotros quedamos en un estado donde no podíamos hacer nada por nuestras fuerzas, ni para dejar el pecado, ni para deshacernos de la muerte, que es la consecuencia del mismo. Nosotros quedamos, cuando heredamos ese pecado que Adán y Eva cometieron, nosotros quedamos en un estado donde no teníamos ninguna salida. Porque el pecado ya había entrado en nosotros, pero nosotros no tenemos la fuerza ni para dejar el pecado, ni para resolver el problema de la muerte. Porque ¿quién aquí tiene autoridad sobre la muerte? Yo no. Y yo sé que quizás yo estoy comenzando este mensaje un poquito pesimista y deprimido y deprimente, pero lo que estoy hablándole es la realidad de la humanidad. Y lo que pasa con el pecado es que Dios, quien creó al hombre y a la mujer, digamos al ser humano, Dios es perfecto. Él es completamente justo. Y Él no tolera el pecado. Nosotros no podemos desobedecer a Dios y esperar que no va a pasar nada. Nosotros no podemos desobedecer a Dios y decir, yo puedo seguir mi vida bien, porque la justicia de Dios exige que haya una consecuencia por el pecado, que fue lo mismo que Dios le dijo a Adán y Eva. El día que comieren de ese árbol, ciertamente morirán. Esto no es nada diferente a como nosotros como padres, cuando criamos a nuestros hijos. ¿Cuántos? Yo tengo 2 niños. Bueno, los niños ya se quedaron atrás, pero tengo 2 muchachos, 11 y 14 años. Y en muchas ocasiones nosotros le hablamos con advertencias a ellos, como hizo Dios. Le decimos, si no limpias tu cuarto, te voy a quitar el teléfono, o te voy a quitar tu electrónico, o te voy a quitar tu switch. No vas a poder tener tu aparato móvil en un buen rato. ¿Verdad que sí? Si no cumplen con lo que le pedimos, hay una consecuencia. O le decimos, si no te portas bien, te voy a dar unas nalgadas, o pau pau, como decimos algunos. Quizá usted no es de esa generación, pero yo me veo joven, pero yo soy un poquito más viejo. Y a nosotros nos arreglaban con 2 o 3 nalgadas. ¿Ok? Y si así hacemos nosotros con nuestros hijos y le cumplimos, porque le tenemos que cumplir
la consecuencia si la decimos, si ellos no obedecen. Pues entonces ellos van a vivir una vida donde dicen nunca van a haber consecuencias por mis actos. Lo que yo hago nadie va a fijarse ni a darse cuenta. Pero no, tenemos que cumplirle. Y si así hacemos nosotros con nuestros hijos, imagínese cómo actúa Dios o cómo piensa Dios con nosotros cuando Él es el mejor Padre del universo. Y como todos nosotros hemos pecado, las consecuencias de ese pecado nos persiguen. Romanos 3:23 nos dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Sigo pintando una imagen muy pesimista. Y eso me lleva a mí a hacerme una pregunta. Entonces, si todos heredamos el pecado de Adán, si todos acarreamos las consecuencias de ese pecado, que es la muerte, si estamos separados, eso es lo que quiere decir privados, separados de la gloria de Dios, entonces, ¿cómo podemos resolver este problema? Aquí entran los dos eventos que yo dije al principio, que eran los pilares de la iglesia cristiana y de su fe. La crucifixión de Jesús nos da el perdón de nuestros pecados y su resurrección demuestra su poder sobre la muerte, que es la consecuencia. Pero veamos esto un poquito más a detalle. Nuestros pecados nos habían alejado de Dios. Nuestros pecados habían acarreado consecuencias. Nosotros, ¿quién tenía que pagar por mis pecados? Yo. Por mis pecados, yo soy el responsable. Yo debo pagar. Dios le dijo a Adán, el día que comas, ciertamente morirás. No le dijo el día que comas, tu vecino va a morir. No le dijo el día que comas, la siguiente generación va. No, le dijo el día que comas, tú ciertamente morirás. Vas a heredar la muerte. Entonces las consecuencias de cada uno de los pecados que nosotros hemos cometido, nosotros somos quien lo debemos pagar, quien lo debemos cumplir con esas consecuencias. Pero imagínese si Dios hubiera tomado justicia con cada uno de nosotros. No estuviéramos aquí hoy. Estuviera vacía esta iglesia. No hubiera gente viva. Una vez sucedió con Noé. Dios eliminó la población que había sobre el mundo con un diluvio y solamente se salvaron 8. Pero Dios prometió que ya Él no iba a hacer eso jamás. Él no iba a hacer eso jamás. Entonces, si todavía seguimos en este dilema, si todavía seguimos en este problema de que alguien tiene que resolver el problema del pecado y la consecuencia que hay en mi vida, ¿quién lo puede hacer? Jesús dijo, yo voy, yo me ofrezco, yo me entrego por el mundo que ha pecado, yo le quito la culpa y yo borro su consecuencia para que ellos puedan vivir conmigo por la eternidad. Isaías 53, 5 y 6 nos dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos. Así que yo sé que algunos de ustedes están escuchando este mensaje y usted está pensando, pero yo soy bueno. Yo soy buena gente, yo soy una buena persona, yo no le hago mal a nadie. Yo no hago esto, aquello o lo otro. Pero yo te digo que aquí dice que todos nosotros nos hemos descarriado. Todos nosotros nos hemos alejado de Dios. Todos nosotros nos hemos alejado del plan de Dios. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida le hemos dado la espalda a Dios. Nos descarriamos como ovejas. Nos volvemos.
Cada uno se apartó por su camino. Y hacemos y vivimos de la manera que yo pienso que está bien. Pero dice, mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Jesús, hablando de esa entrega que él hacía voluntariamente, en Juan 10:11, él dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. También Pablo nos recuerda en Romanos 5:6 y dice, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los impíos. En el tiempo señalado, en el momento adecuado, en el momento perfecto de la historia, llegó Cristo para resolver el problema que todos nosotros habíamos heredado. La primera parte de Primera de Pedro 2:24 nos dice, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Jesús era el único que podía pagar el precio. Jesús era el único que podía ponerse en nuestro lugar y pagar por nosotros. Porque si cualquier otra persona hubiera tratado de ponerse en nuestro lugar, es como matar a cualquier otro ser humano. Era como si yo muriera, no había diferencia. Pero en Jesús sí había una marcada diferencia en que Jesús era humano, pero Jesús no pecó. Jesús era perfecto. Él no cometió pecado. Él vino al mundo, a vivir en el mundo, a vivir como un ser humano, pero sin pecado para poder pagar el precio completo de todos los pecados de la humanidad. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Cuando Jesús murió en la cruz, él destruyó el poder del pecado que el pecado tenía sobre nosotros y arregló nuestra relación con Dios. Por eso es que nosotros celebramos su muerte. Y usted dice, ¿cómo que ustedes celebran su muerte? Si ustedes no saben que a él lo azotaron, que a él lo escupieron, que a él lo abofetearon, que le pusieron una corona de espinas, que le dieron latigazos, que le clavaron sus pies, que le clavaron sus manos, le enterraron una lanza. ¿Nosotros nos alegramos de todo eso? No nos alegramos de lo que le hicieron a Jesús. Nosotros celebramos por el resultado de ese sacrificio, porque ese sacrificio entonces ahora me quita mi pecado y me da entrada al Padre y mi relación con Dios se arregla por lo que Cristo hizo. Yo no me alegro de lo que le hicieron a Jesús, claro que no. Me alegro del resultado de eso. Pero no termina ahí la obra de Jesús. No que la cruz fue incompleta. Lo que él hizo en la cruz fue completo. Él completamente perdonó nuestro pecado. Pero si Jesús muere y se queda muerto, ¿qué diferencia hay eso entre él y entre cualquiera de nosotros? Si él muere y se queda muerto, se queda en la tumba, ¿qué poder entonces tenía? ¿Qué poder estaba demostrando? No queda ahí. No queda ahí. Romanos. Y entonces la culpa de ese pecado que yo llevaba, él la borró. Romanos 8:1 nos dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la sentencia de muerte que había sobre mi vida, Jesús la quitó. Jesús la quitó. Ahora, 3 días después, Jesús completa su obra. La resurrección de Jesús es de los temas más controversiales en el estudio de la religión. Muchos dicen que es mentira, que no se puede comprobar, que no hay evidencias. Una de las acusaciones sale de la misma Biblia.
Ellos dicen que los apóstoles se robaron el cuerpo de Jesús para aparentar que él había resucitado. Mateo 28, 12 y 13 nos dice, después de reunirse estos jefes con los líderes religiosos y de trazar un plan, dieron a los soldados una fuerte suma de dinero. Estos son los soldados que estaban cuidando la tumba. Y le encargaron, digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían, se robaron el cuerpo. Esto jamás hubiera podido ser cierto. Primeramente, los apóstoles estaban aterrados, estaban asustados, tenían miedo de lo que le podía suceder a ellos. Ellos habían visto, y no sé si todos vieron con sus ojos, porque la Biblia solamente menciona a un discípulo, a un apóstol, en la cruz de Jesús, el apóstol Juan. No menciona a ningún otro. Quizás de lejos lo vieron, pero cuando ellos vieron lo que le hicieron a Jesús, ¿qué usted piensa estaba cruzando por su mente? Si nos agarran, ¿qué nos van a hacer a nosotros? Ellos tenían miedo y el mismo día que resucitó Jesús, se les apareció y dice, Juan 20, 19, al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús poniéndose en medio de ellos y dijo, la paz sea a ustedes. Estaban aterrados, se habían encerrado en un cuarto, puerta cerrada, para que nadie los encontrara. Ellos no podían robarse el cuerpo de Jesús en el estado que ellos estaban. ¿Quién iba a tener la fuerza de mover esa roca que había allí? La segunda razón por la cual no puede haber sido cierto que se robaron el cuerpo de Jesús es porque nadie estaría dispuesto a morir por una mentira. Por una mentira. Mira, cuando yo era muchachito y nosotros decidimos, yo creo que yo tenía como 6 o 7 años. Mi hermano mayor consiguió unos cigarrillos de un amigo de un amigo de la iglesia. De un amigo de la iglesia. Y nosotros decidimos que nosotros nos íbamos a ir al sótano a fumar unos cigarrillos. Mi papá se enteró del suceso, nos llamó al cuarto y nos dijo, dígame la verdad, ustedes estaban fumando. Sí, papi, porque yo no iba a mentir y quedar atrapado en una mentira y que me disciplinaran por la mentira. Mis hermanos, mi hermano mayor trató de mantener la calma y decir, no, eso no es verdad. Y entonces mi hermano el que me sigue a mí, un año menor, le dice, sí es verdad porque tú no los ponías en la boca. Y entonces mi hermano mayor le contesta, mentiroso, ustedes los agarraban solos. Pero nosotros nos confesamos porque no era una mentira, era verdad. Pero si nosotros nos hubieran inventado que estábamos fumando, y viene mi papá y me dice, si ustedes estaban fumando, yo les voy a dar unas buenas nalgadas. Yo le digo, claro que no, papi, eso era una mentira. Nosotros solamente estábamos jugando, lo dijimos, pero estábamos jugando. De inmediato, salgo del relajo de la mentira. Ahora, a los apóstoles no solamente le dieron unas nalgadas. Si usted busca la historia de los apóstoles, de los 12 que estaban con Jesús, algunos fueron
crucificados por su fe. Algunos crucificados con la cabeza para abajo. Algunos fueron cortados por la mitad. Algunos fueron apedreados. Algunos fueron degollados. Ahora, ¿usted se cree que si ellos estuvieran escondiendo una mentira de que se robaron el cuerpo de Jesús, ellos hubieran aguantado esos vituperios y todo ese maltrato y todo lo que le hicieron para callarse una mentira que ellos se habían inventado? Claro que no. Claro que no. Y lo que me sorprende a mí es que todos los estudiosos que les gusta investigar la religión y todo eso, ellos nunca rechazan la existencia de los apóstoles. Ellos nunca rechazan la veracidad de que ellos estuvieron aquí con Jesús. Ellos no rechazan ninguna de esas cosas. Pero en el momento cuando están hablando de lo que ellos vieron en la Escritura, de lo que los apóstoles vieron con sus propios ojos cuando Jesús se resucitó, entonces, no, eso no puede ser cierto. ¿Por qué? Porque es difícil de creer. Es difícil de creer. Pero sí es cierto. Y Pablo nos lo recuerda en 1 Corintios 15, 20 al 22, donde él dice: lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicia de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, nosotros lo acabamos de hablar, ¿verdad? La muerte vino por un hombre llamado Adán. También por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. La muerte que nosotros recibimos de Adán es tornada en vida a través de la resurrección de Jesús. Y otra cosa que es importante notar es que Jesús es el único personaje en toda la historia de la religión que declara que Él tiene autoridad sobre la muerte. Él declara que tiene la autoridad sobre la muerte. Juan 11, 25 y 26 dice: entonces Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Ahora, te hago la misma pregunta que está ahí al final. ¿Crees esto? Do you believe it? Y Jesús le está hablando aquí en esta ocasión a Marta, la hermana de Lázaro, quien era amigo, esa familia eran amigos de Jesús. Su hermano Lázaro había muerto y ella viene al encuentro con Jesús a reclamarle porque Jesús se tardó en llegar a la casa, porque ella sabía que tal vez Jesús lo podía sanar. Quizás lo podía sanar, pero resucitarlo, no sé. Quizás. Y su reclamo fue: no llegaste a tiempo. No, si tú hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. Pero Jesús tenía todo fríamente calculado. Y algunos momentos después, Jesús llama por nombre a Lázaro, el hermano de Marta. ¿Y qué sucede? Lázaro sale de la tumba. Pues Jesús lo resucitó. El siguiente pasaje es una continuación de lo que hablamos unos minutos atrás del buen pastor. Juan 10, 17 y 18 dice: por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volverla a recibir. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo la autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Esto es el mandato que recibí de mi Padre. Jesús tenía toda la autoridad sobre la muerte. Para resaltar esta importancia de la resurrección,
En 1 Corintios 15, 17 al 19, Pablo nos dice, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Lo que dijimos hace unos minutos, si Cristo no resucita, no hay perdón de pecados, porque Él no tendría el poder sobre la consecuencia del pecado. En este caso, siguiente versículo, también están perdidos los que mueren en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Sería una desdicha, una vergüenza, seríamos los más, ¿qué podríamos decir? Los más pobres, los más desamparados de este mundo, si no hubiera esperanza para la resurrección. Ahora tengo una última pregunta para ustedes. Todo esto que hemos hablado, ¿qué debe producir en nosotros? Sabiendo que heredamos el pecado original, sabiendo que las consecuencias del pecado, que es la muerte, nos persigue, sabiendo que Dios es justo y demanda pago por el pecado, sabiendo que Jesús en su gran amor se ofreció para pagar tu deuda y la mía, murió en la cruz y resucitó al tercer día, venciendo la muerte. ¿Qué debe producir esto en nosotros? Yo digo que debe producir dos cosas. Debe producir confianza y esperanza. Confianza y esperanza. Confianza de que la muerte de Jesús en la cruz es suficiente para perdonar mis pecados y librarme de las consecuencias del mismo. Esperanza, porque puedo estar seguro de que de la misma manera que Jesús resucitó de los muertos, también yo resucitaré un día para estar con Él por toda la eternidad. Confianza y esperanza. Las jovencitas cantaron una canción en inglés, I will rise. Yo resucitaré. Esa canción describe la experiencia de estar en completa paz, confianza y esperanza de que un día Jesús vendrá por nosotros, nos resucitará para estar con Él por siempre. Allí no habrá llanto, no habrá dolor, solamente estaremos delante de la presencia de Dios por toda la eternidad. Hoy, en este día de resurrección, Dios te ofrece confianza y esperanza. No hay nada que tú puedas hacer por ti mismo para arreglar tu cuenta con Dios. No podemos. Tiene que venir alguien que es digno de pagar esa deuda. Esa persona ya vino hace 2025 años. Vino, cumplió su trabajo, murió, resucitó y está en los cielos. Y pronto volverá por nosotros, por su iglesia, por aquellos que tienen confianza y esperanza en Él. Así que hoy Él te ofrece esas dos cosas. Termino con un pasaje bíblico. En cierta ocasión Jesús está hablando con sus discípulos porque ya se estaba acercando su hora. Y Él le dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa cruz está vacía porque Cristo está vivo. Cristo no está muerto. Él resucitó. Si usted quiere tener confianza y esperanza en Jesús, yo le ofrezco lo que Cristo ofrece. Salvación, una vida eterna, perdón de pecados, resurrección. Dios nos ofrece todo eso, pero nosotros tenemos que entregarle nuestra vida a Él, y vivir la vida que Él quiere para nosotros. Si usted quiere en este día recibir al Señor, a Jesús como su Señor y Salvador, podemos orar con usted. Se puede poner de pie, levantar la mano, pasar aquí si quiere. Estamos aquí para servirles. Dios le bendiga mucho, nuestro pastor con nosotros.